El absolutismo surgió en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Fue un modo de gobierno en el que todo el poder estaba concentrado en el rey. Se intentó imponer en Europa occidental por los reyes. También era una autoridad poderosa que provenía de Dios. Este fracasó en el siglo XVII. Francia fue un modelo a seguir del absolutismo. Las principales características del absolutismo son: surge en Europa en el siglo XVI como una nueva forma de organización política y económica sustantiva del régimen feudal. Todo el poder estaba concentrado en el rey, ya que éste administraba la justicia, la economía, el ejército y la iniciativa de las leyes. El absolutismo estaba basado en el derecho divino, el cual significaba que el poder del rey era otorgado por Dios y que éste había sido elegido por él. En la primera etapa de la Edad Moderna, Francia de Enrique IV y la Inglaterra de los Tudor tenían características en común con las monarquías absolutas. Por ejemplo, un énfasis en la tradición como resultado de la autoridad. En la segunda etapa de la Edad Moderna, en la segunda mitad del siglo XVII, fue una etapa muy buena para Francia, ya que estaba fortalecida por la victoria en la Guerra de los 30 años. Al que más fortaleció fue a Luis XIV. Gracias a Luis XIV, Francia se convirtió en una de las monarquías más importantes, ya que consiguió crear un régimen absolutista y centralizado. El rey Sol establece una monarquía absoluta que estaba basada en el derecho divino. Luis XIV se desligó de la ley gracias al derecho divino. La monarquía absoluta francesa de Luis XIV se convirtió en un despotismo que exige obediencia por parte de sus súbditos, pretender la unidad religiosa del país y se va a rechazar el derecho a la rebelión. El absolutismo entra en decadencia ya que la población se cansó y se dio cuenta de la intolerancia religiosa y también por los privilegios a la clase alta y las restricciones propias del mercantilismo. El mercantilismo fue una doctrina económica que consideraba que la riqueza de una nación se basaba en la abundancia de metales preciosos como el oro y la plata, lo cual era indispensable para sostener la organización estatal. Esta doctrina se desarrolló durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII. Para obtener estas riquezas, el Estado estimuló algunas actividades como el comercio exterior, restando la importancia a la agricultura. La doctrina propuso algunas medidas económicas, como aumentar las exportaciones, productos de lujo que generaban grandes ganancias, y también reducir las importaciones, para evitar los pagos en oro y plata y cobrar impuestos altos a los productos importados. A partir del siglo XVII, la mayoría de los países de Europa Occidental aplicaron política mercantilista. Esto generó guerras provocadas por la competencia que existían entre estos estados en cuanto al oro y la plata. Algunas guerras fueron la de la Guerra de los 30 años, que dio como resultado que Francia se impuso desplazando a España. También generó algunos conflictos religiosos entre protestantes y católicos que se desarrollaron dentro del Imperio Germánico. Las potencias también se interesaron en conquistar colonias para vender sus productos y obtener metales preciosos y materias primas. La Revolución Inglesa se divide durante la Edad Media, la creación del Parlamento que empezó en el siglo XVIII con fuerte conflicto que enfrentaron a la monarquía iglesia con varios grupos sociales. En 1215 el rey Juan sin tierra se vio obligado a firmar la Carta Magna, limitaba la autoridad real y posteriormente se estableció el Parlamento, una asamblea convocada por el rey. Durante la Edad Moderna, los intentos absolutistas de los Estuardos, la dinastía de los Estuardos gobernó en el siglo XVII con intenciones de imponer el absolutismo. Esta se inició cuando asumió el gobierno Jacobo I, que lo sucedió Carlos I, quien pretendía imponer la Iglesia Católica en Escocia y provocó un grave conflicto. Cromwell en el poder del Parlamento estableció una república con poder ejecutivo y poder legislativo y termina la revolución de 1688 con muerte de Cromwell.
favoreció el regreso de los estuardos. Jacobo II pretendió gobernar sin consultar el Parlamento, pero en 1688 establece la Revolución Gloriosa. La Revolución Gloriosa. Este suceso se realizó en el año 1688 en Inglaterra. Se debe al desacuerdo que hubo entre el rey Carlos II y el Parlamento. Consistió en el cambio de la monarquía de manera pacífica, ya que, como lo indica, se dio pacíficamente. Jacobo II sucedió en el trono a Carlos II luego de su muerte en el 1685. En el año 1687 puso fin a las restricciones católicas. Jacobo II en un principio no fue visto bien por los nobles, ya que quiso ganarse el apoyo de los católicos y disidentes de la religión protestante en Inglaterra. No coincidía con el catolicismo. Debido a que realizó los juicios sangrientos, aumentó su impopularidad y, a pesar de tener asegurada su sucesión en el trono por su hijo, le ofrecieron el trono a Guillermo de Orange, esposo de María II, el cual pasó a ser Guillermo II de Orange. La única condición que se le impuso a Guillermo II para mantenerse en el poder fue que aceptara la Declaración de Derechos, la cual impedía a un gobierno católico, garantizaba elecciones libres y también declaraba ilegal la existencia de ejércitos en época de paz. Este hecho pasó a la historia porque los ingleses fueron precursores en cuanto a quitar un poco del dominio de una monarquía parlamental.